Ahí arrancamos a grabar, perfecto. Bueno, primero hacemos así, primero hablamos un poquito, y vamos cerrando el tema de política monetaria, ¿sí? Y más o menos a mitad de la clase hablamos de la evaluación, cuando ya estemos en pico de rating, digamos, cuando haya más gente, y a ver si nos carga el campus virtual de acá a una hora, ponele más o menos. Y es más cómodo, así lo veo, desde ahí lo vemos todo. Voy a presentar, compartir mi pantalla. Ahí está. Bueno, acá les otra vez vuelvo a mostrar este cuadrito por enésima vez. Porque quiero, en el fondo, quiero que se lleven la idea de que cuando estamos pensando en un régimen de política monetaria, estamos pensando en todos estos ingredientes, ¿sí? A pesar de que cuando uno piensa decir, bueno, ¿qué esquema de política monetaria elijo? Lo que uno en general tiene en la cabeza al principio es cuál es el ancla nominal de una economía. Es decir, generalmente los esquemas de política monetaria dicen, bueno, ¿qué alternativas tengo? ¿Alguna fijación cambiaria, alguna fijación de agregados o metas de inflación? Esos son los tres esquemas de política monetaria grandes que hay. ¿Sí? El ancla nominal del esquema es lo que te define el gran esquema de política monetaria. ¿Qué quiero? ¿Alguna fijación cambiaria? Total, parcial, crawling peg, pero ¿alguna fijación cambiaria? ¿Alguna fijación de agregados? ¿O alguna meta de inflación? La meta de inflación lo que tiene es que te da libertad para el tipo de cambio, te da libertad para los agregados. En ese orden nacieron, es decir, primero vinieron los tipos de cambios, más que nacieron, en ese orden fueron implementados desde la segunda posguerra. Primero vinieron los tipos de cambios fijos, luego los agregados monetarios en los 70 y 80, y luego se puso más de moda en metas de inflación. Estas son grandes oleadas en el mundo, cada país es un planeta distinto, pero las grandes oleadas de política monetaria fueron tipo de cambio entre el 50 y el 70, entre el 70 y el 80 y pico agregados monetarios, y entre el 80 y pico y ahora, inflation targeting, es como el mainstream, si se quiere, de cómo se hace política monetaria en el mundo desde la segunda posguerra. Por eso quiero que se lleven esta idea y que cada uno de esos esquemas, dependiendo del que elija cada uno para qué momento de cada país, tiene que operar con instrumentos distintos. Si uno opera un mercado con metas de tipo de cambio o algún tipo de fijación cambiaria, las reservas internacionales, los flujos externos pasan a ser claves, un instrumento clave de intervención a la hora de fijar esa meta. Con agregados monetarios, el control de un agregado monetario en particular pasa a ser la relevante, empezás a jugar con encajes, empezás a jugar con la demanda de dinero, tenés que estimar la demanda de dinero para proyectar tu oferta y ofrecer dinero en línea con la demanda. Y si haces inflation targeting, tenés que entender bien el mecanismo de transmisión entre tu tasa de interés, que suele ser el mecanismo, el instrumento de referencia, hacia precios. ¿Cuáles son los tres mecanismos? Estos que vimos acá. Los tres mecanismos grandes que vimos son el típico, subo la tasa, baja la demanda agregada, cae la inflación. El tipo de cambio para los países pequeños y abiertos, más que nada, y el canal de expectativas. Son como los tres grandes canales. Después hay más canales, vimos todos estos canales de acá, pero con los tres grandes canales, que es impacto sobre la demanda agregada, impacto sobre el tipo de cambio, impacto sobre expectativas, uno entiende el 80% de los efectos de la política monetaria en la economía. ¿Sí? Entonces, llegamos hasta eso, esos son los regímenes cambiarios, estos son los canales de transmisión, vimos detalle de tipo de cambio fijo, detalle de agregados monetarios, detalle de inflation targeting. ¿Sí? Cuando hablamos de inflation targeting, teníamos 4 esquemas distintos para fijar tasas. Puede ser fijar tasas con una tasa de mercado, tratando de influir sobre una tasa de mercado, o como hacemos acá en Argentina, directamente definir un instrumento del Banco Central que sea el principal transmisor, digamos, la forma de transmitir la tasa al resto del sistema. Podés poner un piso de tasas o podés poner un piso escalonado de tasas. Estas cosas las estoy repasando a propósito porque vamos a estar hablando de la evaluación, es un poco esto, ¿no? Por eso estoy haciendo este repaso importante. Son los grandes trazos de lo que me espero de ustedes que se hayan llevado del curso, ¿sí? Es decir, los 3 esquemas de política, instrumentos, qué es importante cada uno de esos 3 esquemas. Bueno, también vemos que, lo que les comento, no es que nadie, que cuando yo les dije entre el 50 y el 70 el esquema de moda era el tipo de cambio, entre el 70 y el 80 el esquema de moda es agregados monetarios y del 90 para acá es inflation targeting, sí es la moda, pero eso no implica que todos los países sean iguales.
cada país es un mundo, cada país tiene un esquema a veces más estándar y a veces más idiosincrático, más personalizado al propio país. Por ejemplo, Uruguay tiene inflation targeting, pero tiene metas de agregados monetarios también. O sea, hablan de los agregados los uruguayos, cosa que no hacen muchos países. En Argentina tenemos otra cosa. Hoy estamos más parecidos a un esquema de agregados, si se quiere, en Argentina, con algún crawling peg. Entonces tenés como una doble ahí, medio fijación, medio extraña, doble, con cepo cambiario. Entonces rompes el trilema con cepo, o sea, te permite fijar tasas y tipo de cambio, porque el trilema de política monetaria te lo podés saltear un poco porque tenés restricciones a la movilidad de capitales. Pero bueno, cada país tiene sus distintos esquemas. Para que sepan, para que ya estemos charlando también, cuando está la inflación muy desmadrada, cuando estamos en contextos de hiperinflación, que es cuando la moneda pierde su carácter de unidad de cuenta, es decir, cuando ya la moneda se deja de usar como unidad de cuenta en un país, ahí es cuando pasas a tener una hiperinflación, digamos. Una hiperinflación es cuando básicamente se deja de usar como unidad de cuenta esa moneda. ¿Qué era unidad de cuenta? Que los precios estén expresados en esa moneda y pasan a estar expresados, por ejemplo, en dólares. Eso es un síntoma claro de hiperinflación. Y es cuando la moneda quiebra como moneda. Cuando pasan estos, para parar hiperinflaciones o inflaciones muy elevadas, en general la experiencia histórica ha marcado que esquemas de fijación de tipo de cambio son los más efectivos para controlar la escalada inflacionaria. Es decir, escaladas inflacionarias brutales solo se han parado en la historia general con tipos de cambio fijo. Alguna mega devaluación y fijación cambiaria en algún punto que te baja expectativas. Esa ha sido la solución de grandes inflaciones. La inflación de los 70 y 80, que ahora vamos a estar charlando un poco de eso, se la bajó con agregados monetarios en el mundo. Reagan y Thatcher bajaron la inflación de Estados Unidos y UK con agregados monetarios. Y luego en los 90 vinieron los esquemas de inflation targeting para consolidar la baja de inflación que había en el mundo y estabilizarla. ¿Sí? Es decir, como que los esquemas se fueron usando para distintos problemas, ¿no? Con agregados monetarios bajaste inflaciones en 15, 20% anual, no en 300. Con inflation targeting nunca nadie la bajó de 15, arriba de 15 nadie implementó inflation targeting, solo Argentina y chocó. Entonces, para que vean que cada esquema también no es que deja de existir, sino que se empieza a usar dependiendo del problema que tiene el país en cada momento, ¿sí? Es decir, no es que agregados monetarios es más cavernícola que inflation targeting, sí, pero bueno, capaz los problemas que tenés son un poco más rústicos que un problema que tiene un país más desarrollado hoy. Entonces necesitas una medicina un poco más rústica también. Entonces es dependiendo del problema que el país tiene, el esquema de régimen de política monetaria que quizás luce más apropiado, ¿sí? A pesar de que el que está de moda y el frontera hoy es inflation targeting, eso no implica que todos los países necesitan o quieren o tienen que ponerse inflation targeting, al menos no en el corto plazo. Tal vez uno aspira a llegar a ese esquema, pero primero tenés que transicionar por algo más agregados monetarios o algo así. Así que bueno, esta introducción es para comentarles, bueno, un poco quería hacer un pequeño repaso de lo que estuvimos charlando estas últimas dos clases y media, con cada uno de sus problemas y demás. Porque les quería ahora, la clase de hoy, lo que vamos a estar viendo es la política monetaria en el siglo XXI. ¿Sí? Es decir, una vez que ya vieron la teoría de los tres esquemas, ya vieron las herramientas, ya vieron más o menos este pantallazo de cuándo se usa para qué cada cosa, les voy a presentar los desafíos que surgieron para la política monetaria en el siglo XXI. ¿Sí? Fundamentalmente, en el siglo XXI pasaron tres cosas importantes para la política monetaria. La crisis de 2008, el COVID y el resurgimiento de la inflación post-COVID. ¿Sí? Tres cosas. Cuando vino la crisis de 2008, arranquemos por la crisis de 2008. La crisis de 2008 fue una crisis financiera, ¿sí? Muy fuerte, en el que surgió en Estados Unidos, comparable con la crisis de 1930. Si la respuesta de política monetaria hubiese sido igual a la de 1930, que fue no hacer nada, la de 1930, la crisis de 2008 podría bien haber sido tan fuerte como la de 1930. ¿Qué pasó?
En 2008 aprendió el ser humano y respecto de esa experiencia de 1930 e hizo política anticíclica. Y con esa política anticíclica, la crisis de 2008 terminó siendo mucho más suave que la crisis de 1930. La respuesta de 1930 del mainstream en ese momento era dejar los precios ajustar, que vas a tener una recesión muy fuerte, eso genera una deflación, la deflación es la que te purifica la economía y terminaste saliendo del problema con la reducción de los salarios y los precios. La reducción de los salarios y los precios hace que aumente el empleo y ahí salís de tu problema de desempleo. ¿Qué pasó en el 30? Los salarios no bajaban lo suficientemente rápido como para evitar el problema de desempleo y el desempleo creció masivamente en las principales economías del mundo. No se hizo nada. Recién en el 32, con el New Deal, se hace la primera política anticíclica fiscal, si se quiere, que ni siquiera fue muy grande, pero y en base a eso es que Keynes se inspira en 1936 para sugerir la necesidad de políticas anticíclicas en caso de crisis. Entonces, ¿qué pasó? En 2008 aprendimos y hubo una gran respuesta de política monetaria expansiva, ¿sí? ¿Qué pasó? Tenías la tasa de interés de Estados Unidos. Voy a mirar la de tasa de interés de Estados Unidos para que entiendan en dónde estaba la liquidez global, cuánto valía la liquidez global. El resto de las economías más o menos se comportaron parecido. Pero la tasa de Estados Unidos estaba en 5, algo por ciento antes de la crisis. Después, cuando se empieza a estallar la crisis de Estados Unidos, baja la tasa de interés a casi 0%, entre 0 y 0,25 pasa a estar la tasa de interés de corto plazo de Estados Unidos. La tasa target de la Fed, recuerden que es la tasa interbancaria a un día. La tasa a la cual se prestan los bancos plata a un día. Ese es el objetivo de la Fed, y la Fed interviene en el mercado de fondos federales de forma tal que la tasa de mercado sea igual al target. Fíjense que bajó fuerte a 0. Entonces, ¿qué pasó? La crisis era tan fuerte que bajar la tasa de interés nominal de 5 a 0 no fue lo suficiente como para generar una reactivación del pozo. ¿Sí? Entonces, ¿qué haces? Te encontraste ante el problema de lo que se llamó, y se empezó a hablar mucho, del Zero Lower Bound Problem, el problema del límite inferior cero de la tasa de interés nominal. Eso se empezó a hablar mucho en 2008, porque si yo no puedo bajar más la tasa que esto, y esta baja de tasas no es suficiente para reactivar la economía. Eso es lo que pasó. Entonces, en ese momento es que Bernanke era el presidente de la Reserva Federal en 2008, 2009, Bernanke empieza a implementar herramientas complementarias para impulsar la economía con política monetaria, con herramientas que se llamaron instrumentos no convencionales de política monetaria. El instrumento convencional era la tasa de interés. Lo que hizo Bernanke fue complementar a la tasa de interés con otras herramientas para impulsar la economía. Y a estos instrumentos se los llamó instrumentos no convencionales de tasa de interés. ¿Sí? ¿Cuáles son estos instrumentos no convencionales de tasa de interés que se usaron? Básicamente 4. El primero son inyecciones de liquidez direccionadas a ciertos segmentos del mercado donde con elementos convencionales no llegabas. Es decir, si el Banco Central quiere inyectar liquidez por el instrumento convencional, ¿cómo hacía? ¿Cuál es el convencional? ¿Cómo un banco central mete plata en el mercado? Con OMAS. Compra Con bonos. OMAS, Operación en mercado abierto. compra bonos, operación en mercado abierto. Exactamente, todos muy bien. Con operación en mercado abierto. ¿Qué haces? Comprás bonos del tesoro, le das liquidez a los bancos y los bancos transmiten esa liquidez al resto del sistema. Eso es lo convencional. Ahora bien, cuando vos comprás bonos, se los comprás en general a los bancos, ¿no? A ciertos tenedores especializados, la Fed. Entonces, ¿qué pasó en Estados Unidos? Con la crisis de 2008, la incertidumbre era tal que si la Fed salía a comprar, a hacer OMAS, operaciones de mercado abierto, los bancos después no se daban media vuelta y prestaban, sino que por el miedo a la crisis, los bancos atesoraron un montón de liquidez. Se produjo este efecto que vimos muy por arriba en el mecanismo de amplificación de crisis bancarias, que se llama efecto atesoramiento de liquidez. En inglés es liquidity hoarding. Ese efecto es:
los bancos atesoran plata aunque no la necesitan, simplemente por incertidumbre en el contexto de la crisis. Entonces, ¿qué pasó? Estados Unidos, la Fed le daba plata y los bancos se daban media vuelta y se sentaban en la plata, no la prestaban. Entonces, no llegaba la liquidez al resto del sistema. Entonces, ¿qué hizo la Fed? Dijo, che, yo le estoy dando plata a esta gente y esta gente no llega a los segmentos de mercado que están teniendo problemas de liquidez serios. Entonces se empezó a generar líneas de inyección de liquidez muy especializadas para tratar de que la plata llegue directamente a aquellos sectores del mercado que más lo necesitan. Y ahí es donde nace toda esta sopa de letras, todas estas TSLF, PDSF, MLF, etcétera, 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 son todas líneas de liquidez específicas dadas a distintos sectores. Fíjense, acá está, esto lo saqué de Mishkin. Fíjense todas estas inyecciones de liquidez no convencionales que se dieron en 2008 para salir del pozo, para que la liquidez llegue a los lugares donde necesite llegar. Por ejemplo, la TAF, Term Auction Facility. La Fed lo que hacía era una subasta de dinero en la cual los bancos ofrecían tasas de interés que estaban dispuestas a pagar de préstamos para que llegue la liquidez para hacerse de liquidez. Después, la otra que hicieron es la TSLF, Term Securities Lending Facility. Como los ciertos operadores financieros, para poder obtener plata prestada de otros agentes, le tenía que entregar una garantía en contraparte, lo que se llama entregar colateral. O sea, yo soy un banco y necesito que otro me preste plata, o me había prestado plata el otro y yo le había dado un activo como colateral de mi préstamo. A veces lo que necesitaban no era tanto la liquidez per se, sino también más colateral para poder ingresarlo en ese préstamo, entregar garantías para recibir más préstamos. Entonces lo que hizo la Fed en ese contexto fue directamente salir a dar treasuries, a dar bonos del Tesoro de Estados Unidos a esa gente que necesitaba colateral para salir a tomar plata prestada de otros lados. O sea, no le presta plata, sino que le prestó activos del Tesoro Nacional de Estados Unidos para que con eso después ellos pudiesen hacerse de liquidez en otro lado. Como que dio activos, no dio solo liquidez. Entonces, das liquidez a lugares especiales por subastas, das activos a sectores especiales. Y otra cosa muy importante, swaps lines, FX swaps, swaps de moneda extranjera. Cuando hay una crisis, ¿qué es lo que hacen los bancos centrales del mundo muchas veces? ¿Qué tienen las reservas los bancos centrales del mundo? Generalmente las reservas no están guardadas en un cajón, sino que las reservas de los bancos centrales están invertidas en bonos del Tesoro de Estados Unidos, una buena parte. ¿Sí? Las reservas internacionales están en oro, treasuries, libra esterlina, son distintos activos. Los bancos centrales las invierten para obtener algún rendimiento libre de riesgo casi, pero para tener un rendimiento de las reservas. Cuando los bancos centrales están asustados, ¿qué salen a hacer? Salen a vender treasuries para hacerse de los dólares. ¿Qué pasa si venden las treasuries? Las treasuries, cuando vos vendes mucho el bono, ¿qué pasa? Cae el precio del bono, sube la tasa de interés. Justamente lo que no quería la Fed. Entonces, ¿qué hace la Fed? Y lo hizo de vuelta en el COVID. Salió a dar líneas de liquidez, swap con bancos centrales para darles dólares a los bancos centrales de otros países del mundo que, en lugar de salir a venderme el treasury, toma, yo te doy directamente el dólar. Entonces, Estados Unidos abasteció de liquidez a bancos centrales del mundo con estos swaps. Como el swap que nosotros tenemos con China, vieron que en Argentina tiene un swap con China. Bueno, Estados Unidos tiene swap con un montón de países grandes del mundo, les dio swap de liquidez a un montón de bancos centrales del mundo. Entonces ya diste liquidez a bancos centrales de otros países para que no te revienten las treasuries. Otra cosa que pasó, fíjense ahí, un préstamo a JP Morgan de 30 billion, o sea, 30.000 millones de dólares le dieron a JP Morgan para que JP Morgan con esa plata compre un banco quebrado. O sea, hay un banco, Bear Stearns, estaba quebrado, nadie lo quería, y entonces le dijo la Fed, che, JP, compralo. ¿Por qué? No quiero. No voy a comprar esa cosa que está quebrada. Bueno, te presto 30.000 millones de dólares, compralo. Y ahí lo compró. Entonces, como que la Fed le dio dinero a la JP Morgan para que JP Morgan vaya y compre eso. Parecido a lo que pasó en Suiza, cuando el banco suizo le da plata a UBS para que compre el Credit Suisse, que había quebrado.
¿Sí? Es decir, estas cosas pasan en crisis. Una de las cosas que pasó fue esta, le dieron plata a JP Morgan para que compre una de estas cosas quebradas. Y así un montón, tampoco me quiero expresar mucho, porque ya son detalles, ¿no? Pero son líneas de liquidez específicas que están más allá de los redescuentos o los préstamos estos de tipo pase activo que los bancos centrales tienen en instrumentos convencionales. Salen con un montón de líneas paralelas de liquidez para evitar estrés en la liquidez del sistema. ¿Sí? Bueno, ese es por un lado, salieron con un montón de líneas paralelas de inyección de liquidez. Después viene la más famosa de todas, que es el quantitative easing. El quantitative easing es flexibilización o expansiva, digamos, de liquidez, eso, easing es como flexibilizar. Y quantitative es cuantitativo, flexibilización cuantitativa, por así decirle, puede ser una traducción. ¿Qué quiere decir esto? Vos bajaste la tasa de interés a 0, no alcanzó, así que salgo a inyectar dinero a mansalva para complementar la tasa de interés baja. Ya no me alcanzó solo con tasa, agregué agregados para ser expansivo. ¿Sí? O sea, como que reforzás la tasa inyectando dinero cuando ya llegaste al zero lower bound. ¿Cómo fue esto? El quantitative easing empieza siendo muy específico. Después se fue ampliando con el paso del tiempo, pero el quantitative easing de Bernanke arrancó muy específico comprando activos muy puntuales. Los activos puntuales que compró Bernanke en ese momento se llamaban MBS, Mortgage Backed Securities. Securities son activos respaldados por hipotecas. Activos respaldados por hipotecas, esos son las Mortgage Backed Securities, son los MBS. ¿Qué son estos MBS? ¿Con qué se come? Son el activo que germinó la crisis. Son el activo que germinó la crisis. ¿Por qué? ¿Qué pasó en la crisis de 2008? Les explico en 2 palabras. Los bancos inventaron una cosa nueva que se llamaba securitizar hipotecas. Lo explico en español. Lo que hacían los bancos era, imagínense, acá tengo, no sé, 3 personas tengo acá viendo. Tengo a Franco, Francisco y Paula. ¿Sí? Imagínense que Paula paga re bien, tiene muy buen repago de deudas, es un excelente crédito, gana un montón de plata, la cuota es un 10% de su ingreso. Le doy una hipoteca, buenísima, me va a pagar. Después le doy otra a Francisco, que Francisco es un tipo de clase media, que tiene laburo, lo echaron hace un par de años, pero volvió a conseguir, pero va a pagar, o sea, un riesgo medio. Y después le prestó a Franco, que Franco es un tipo, que le dicen, empezó a llamarse ninja en un momento. No income, no show, no assets. Le empezaron a prestar gente que no tenía ni trabajo, ni ingresos, ni assets. Entonces se les empezó a prestar a los ninjas. Entonces vos tenés 3 acreedores, 3 deudores. Uno muy bueno, otro mediano y otro realmente malo. 3 deudores. Es medio difícil, pero síganme. Son 3 deudores. Uno muy bueno, uno mediano y otro malo. Uno te paga con alta probabilidad, otro te paga con una probabilidad relativamente alta, pero no 100, y el otro te paga con probabilidad del 20-30%, por ejemplo. Entonces, ¿qué hicieron los bancos? Los bancos generaron un activo que se llamó CDO, Collateralized Debt Obligation, un activo, no importa el nombre, en el cual lo que hice fue repartir ese activo con pedacitos de las hipotecas de ellos 3. Entonces yo soy el banco, qué sé yo, soy JP Morgan, Matías es el Morgan Stanley, o le ponemos otro nombre, es el Santander, por así decirlo. Entonces le digo, mira, Santander, yo te voy a vender un papel que te da derecho por el 30% de ese papel vas a cobrar el flujo de pagos de Paula. Por el 40% de ese papel vas a cobrar del flujo de ingresos de Francisco y el 30% remanente lo vas a cobrar de Franco. En promedio, básicamente lo que estás haciendo es un promedio ponderado de las 3 hipotecas. Y vos vas jugando con la ponderación, un promedio ponderado, en promedio estos 3 son mejores que Franco. Franco era el más malo. Entonces, vos empezás a generar activos que en promedio son mejores que los más malos. Y puede ser, y depende cómo mezclás, pueden ser hasta casi muy parecidos a Paula si pones muy poquito de Franco y muy poquito de Francisco y dejás muchas Paulas y les metés solo un poquito de mugre nada más.
Entonces se fueron armando activos sintéticos que eran mezclas de varias hipotecas con distintos riesgos, buenas con malas. Lo maquillabas un poco y te quedaba una fotito linda, un activo que en promedio te iba a pagar. Entonces se empezó a ver que, che, qué buena idea esto, te pagan. Entonces, ¿qué es? Doy hipotecas, hago la mezclita y se la vendo a alguien. Eso se llama securitizar. Yo hago las 3 hipotecas, las securitizo y las vendo. Y armo un paquetito y lo vendo. Yo tengo liquidez de vuelta, vuelvo a dar otra hipoteca, piqui piqui, mira qué lindo que está, lo vendo. Todos decían que eran fenomenales estos, empezaron a dar hipotecas. Así es como llegaron a los ninjas, a los no income, no job, no assets. Llegaron a esos niveles de riesgo porque, che, esto está buenísimo, vamos a darle a cualquiera. Terminó tomándose tanto riesgo ahí que de repente dijeron, che, pará. Todos esos activos los valuaban las calificadoras de riesgo. Está buenísimo ese activo. Los que lo tenían en los balances estaban perfectos porque esas CDOs estaban muy bien, los MBS estaban muy bien. Entonces todos tenían esos activos en los balances. Y esos balances estaban calificados como que eran buena deuda. Bueno, se fueron tanto de mambo que al final, en algún momento, los francos dejaron de pagar. Como era obvio que iba a pasar. Son tipos que con probabilidad de 80% no te iban a pagar. Pero en algún momento dejaron de pagar y los bancos empezaron a decir, che, ¿y este papel no era tan bueno como parece? Y así es como después lo empiezan a vender todo de golpe, esos papeles a la vez. ¿Qué pasa cuando todos vendemos el activo y nadie lo compra? Se hace pelota el precio del activo. Se desploma el precio del activo. Todos tenemos ese activo. ¿Qué pasó con nuestro balance? Se desplomaron todos nuestros balances bancarios. Y eso es lo que pasó en Estados Unidos en la crisis de 2008. Se habían inventado un papel que, mientras lo ponías lindos ingredientes, estaba buena la idea, porque era un promedio ponderado de distintos riesgos, pero empezaron a poner cada vez más mugre y se terminaron rompiendo los papeles. Los papeles terminaban subestimando el riesgo que tenían. En un momento se rompió la cadena de pagos, dejaron de pagarle los hipotecarios a esos papeles y esos papeles pasaron a no valer nada. Ni siquiera hipotecando la casa recuperabas. Y ahí está hablando Juan Ignacio, me gustó el comentario. Si no se entiende, lo explica Margot Robbie en una bañera. Porque exactamente esto es más o menos la película esta, ¿cómo se llamaba? The Big Short. Se la recomiendo, está buena. Ni con las hipotecas recuperaban lo que habían prestado, ¿no? ¿Cómo? Que ni siquiera hipotecando las casas recuperaban lo que habían prestado. No, olvídate, que lo que pasa ahí, que vos prestaste tanto, vos te quedás con la casa y tenías 80.000 casas, andá a vendérselas a alguien en medio de una recesión. Vos te la quedás, se la vendés. ¿A quién se la vende la casa esa? Estás en medio de una crisis. Entonces se te cae el precio de la garantía. También. Federico, una pregunta. ¿Alguien autorizó explícitamente, digamos, la invención de esa como innovación de crear ese tipo de activos? ¿O cómo fue eso desde el punto de vista de la regulación? No, justamente, no la vieron. No la vieron, porque, o sea, vos lo proponés. Che, mira, tengo este activo que está bueno. Vos lo ves y decís, che, está bueno. El regulador dijo, bueno, dale para adelante, con tal, está bueno. Pasa que se fueron de rosca. Y lo que pasó que estuvo mal, es buena tu pregunta, en las normas contables de los bancos, cuando yo era el que securitizaba y vendía, cuando yo vendía, lo saco de mi balance y no aparece. Pero, en la vida real, yo seguía siendo el intermediario y yo seguía teniendo riesgo en mi banco. Entonces, en los balances de los bancos no se veía mugre que sí estaba. Por eso, después de la crisis de 2008, lo que hacen es obligan, aunque securitices, la parte de riesgo que te queda, vos la tenés que blanquear en tu balance. Entonces cambiaron las normas contables, luego de la crisis de 2008, para cambiar la forma para reflejar el riesgo correctamente de la securitización. Ahora la securitización no se puede hacer a mansalva como era en ese momento, porque ahora sí te come riesgo. Ahora los bancos te aparece el riesgo en el balance. Antes no aparecía. Era una lavadita de cara y salía. Ahora le haces la lavada de cara y sigue ahí un pedazo. Entonces, de esa manera desincentivás la manija, ¿viste? Desincentivás la exageración en la subestimación de los riesgos. Claro. Hay una Pero eso frase se hizo post-crisis.
Hay una frase que sintetiza muy bien la confianza que tenían, que decía, ¿quién no paga su hipoteca? La confianza Claro. Sí, ¿Quién no paga su exactamente, hipoteca? Sí, tal cual. En general, el crédito hipotecario es el menos riesgoso de todos. La gente primero paga la hipoteca y después paga el resto. ¿Qué pasa? Se habían dado créditos a gente que claramente no tenía la capacidad de repago. Entonces, no había probabilidad, no había forma de que te lo paguen. Ya, porque se había ido tan en exceso este maquillaje de la calidad crediticia de los activos, que vos creías en los balances, vos veías los balances y no figuraba el riesgo, ese es el tema. Ahora sí, post-crisis 2008 apareció lo que se llama las normas NIF 9, NIF o IFRS, International Financial Report Standards, o normas internacionales de información contable financiera. Con esas normas cambiás la forma en la cual registrás la securitización y ya no se puede ¿cómo se llama? No se puede securitizar sin que limpiar tu balance de este problema. Entonces ya no lo haces tanto. Ya aunque quieras, ya no podés hacerlo porque ya se te empieza a ensuciar el balance y entonces no puedes hacer tanto. Entonces, de esa manera pagaron un posible nuevo monstruito en el futuro. Pero sí, véanla la peli. Lo que pasó en la peli básicamente es que un tipo vio este problema 2 años antes y empezó a vender hipoteca, a shortear todos estos bichos. Shortear es, recuerdan, primera clase, shortear es creer que el precio va a caer. Entonces empezó a shortear estos MBS, pero 2 años antes. Entonces el tipo empezó, y eso no paraba de subir. Entonces, como shortear, no sé, las .com, una burbuja, las .com en 2000. Era shortear IBM en el 99, IBM subió un montón en el del 2000. Todo el mundo sabía que era una burbuja, pero vos shorteabas ahí y te llamaban puesto. Entonces el tipo se puso a shortear ahí a contramano 2 años y la terminó pegando y se hizo mega multimillonario cuando se hicieron pelota estos activos, ¿no? Yo conozco un par de flacos ahí que se hicieron millonarios shorteando hipotecas. Buena ahí te hicieron. Pero... Las dudas que tengo de ahí, que te quería consultar, en la película, digamos, se ve que el loco cae a los bancos con la propuesta esta de shortearlo, pero en concreto, ¿qué operación haces vos? ¿Shorteas? Es que vos el activo se llama MBS. El papelito este que mezcla, hay una cosa que pondera, ¿viste? Los tres, ¿viste? Que armás un papel que tiene las 3 hipotecas. La base de todo el problema es que vos metés 3 cosas en un papel. Ese papel, imagínate que es un bono que lo vendés en la bolsa. Yo salgo y lo vendo en la bolsa. Y hay gente comprando y vendiendo ese papel. Se hicieron derivados de ese papel. Entonces se armó un mercado de futuro de ese papel. Entonces yo me comprometo a vender a cierto precio, a 30 días o a un año, ese papel a tal precio. Y de esa manera yo sorteo el papel. Claro, apostando a la baja. Con un derivado, armar un derivado y sorteas con eso. Entonces, ¿qué pasó con todo esto? Pues todo esto era para explicar que era MBS, es el core de la crisis 2008, ¿sí? Ese papel. No valían nada después de la crisis. ¿Qué pasó? ¿Qué hizo la Fed? La Fed salió a comprar las MBS con subastas a un precio más alto. Salir a comprar ya el precio de las MBS subió. Entonces, el Quantitative Easing 1 eran subastas en las cuales periódicamente la Fed salía a comprar muchos dólares, con muchos dólares salir a comprar estos activos de los balances de los bancos. Y fue saneando así, les fue sacando este papel roto a los bancos con el Quantitative Easing. El Quantitative Easing es que la Fed salió a comprar en cantidades multimillonarias estos activos de los balances de los bancos en subastas que eran, por ejemplo, por poner un número, 30.000 millones de dólares por mes, ponele, salían a comprar. Y de esa manera le limpiaste los balances a los bancos y vos inyectás liquidez en el sistema para que con esa liquidez los bancos salgan a prestar. Los bancos igual tampoco salieron a prestar porque estaban asustados y tenían que sanear su balance, por lo cual costó la recuperación. Los bancos primero se fueron saneando ellos y después salieron a prestar. Entonces, viene el Quantitative Easing 1, que es este de acá. Fíjense, esto lo que ven acá es la base monetaria de la Fed, o sea, la cantidad de dinero de la economía, por así decirlo. Fíjense Quantitative Easing 1, el sacudón que implicó. Todo esto es la Fed saliendo a comprar esos bonos, esos papeles de hipotecas, las mortgage-backed securities. Después, en el 2010, viene la crisis de Europa, del euro,
y lo que estaba pasando es que se te estaba también picando la tasa de interés de largo plazo de las treasuries, porque la gente los bancos centrales salieron a vender treasuries de vuelta para hacerse de liquidez. Entonces lo que hizo la Fed es, ahora siguió comprando mortgage-backed securities, pero también empezó a comprar treasury bills largas, es decir, letras del Tesoro de Estados Unidos largas. Salió a comprarlas. Ahora ya no solo los hipotecarios, sino que salió a comprar bonos del Tesoro de largo plazo de Estados Unidos. ¿Para qué? Salís a comprar bonos del Tesoro de largo plazo de Estados Unidos, subís el precio del bono. ¿Qué pasa? Bajás la tasa de largo plazo de la economía. Entonces vos bajás la tasa de largo plazo de la economía, esa tasa de largo plazo es la tasa de referencia para la inversión, es la tasa de referencia para el consumo de largo plazo. Entonces salió a comprar bonos de largo plazo. Y después vino el QE3, que salió a comprar las dos cosas sin límite. Fíjense cómo fue creciendo. Tenés en 2012 y en 2013 otra vez, capum. Después entre 2014 y 2019 empezó a suavemente a dejar, por ejemplo, las treasuries iban venciendo y no las volvía a recomprar. Salió a vender algunas mortgage-backed security de a poquito todo, ¿no? Pero era muy difícil de desarmarla. Ahora después veremos COVID, ahora voy a hablar de COVID más tarde. Pero bueno, quantitative easing es el instrumento no convencional de política monetaria más famoso que hubo después de 2008, porque era una inyección de monetaria muy fuerte para complementar bajas tasas de interés. Después está lo que se llama forward guidance. ¿Sí? Le digo forward guidance porque sí se dice guía a futuro, que básicamente lo que hace el Banco Central es no solo definir su tasa de política monetaria, sino lo que hace también es dar especificaciones de qué va a hacer con la tasa de política monetaria hacia adelante. Es decir, no solo defino la tasa hoy, sino que defino cuál es mi sendero esperado a futuro con esa tasa de interés. Entonces, de esa manera vos tenés una suerte de compromiso de qué va a pasar con la tasa hacia adelante. ¿Para qué les parece que quiere hacer esto la Fed? Para dejar expectativas. Claro, para mantener las expectativas bajas de tasa de interés hacia adelante, y de esa manera vos lográs que los bonos de Estados Unidos, la tasa del bono a 10 años, lográs influir gracias al forward guidance. ¿Me siguen? O sea, porque por ejemplo yo bajo la tasa hoy, pero ¿quién me dice que dentro de 2 años la tasa va a ser la misma o la van a subir? No sé. Con forward guidance vos tratás de influir sobre toda la curva de rendimiento de los soberanos. Tratando de definir la curva de tasas a 1 año, 2 años, 4 años, dando un sendero de tasas hacia adelante. Este manejo de expectativas, este futuro sendero de tasa, puede ser de dos maneras. Puede ser un compromiso duro, es decir, voy a mantener la tasa hasta tal año, o compromisos contingentes o condicionales. ¿Qué son los condicionales? Los condicionales son, si la inflación baja de 3, yo bajo la tasa. Si la inflación sube de tal cosa, yo subo la tasa. Es decir, dar como cierto una regla de decisión. Si pasa esto, hago lo otro. Si sube el desempleo, yo bajo la tasa. Si no sube el desempleo, no bajo la tasa. Entonces vos das forward guidance condicional a los datos. A eso se le llama a veces Data Driven Forward Guidance, o sea, una Forward Guidance basada en los datos. Entonces, de esa manera lo que se busca es no definir solo la tasa hoy, sino dar un claro mensaje de cuál va a ser la tasa futura. Y después, una cosa que no pasó en Estados Unidos, sino que pasó en otros bancos de países desarrollados, como el Banco de Japón, en la Unión Europea o en el Banco de Inglaterra, es tasas de interés nominales negativas sobre las reservas de los bancos en los bancos centrales. Es decir, por ejemplo, los encajes. Los encajes de los bancos, en lugar de rendir 0, rinden negativo, nominal. O sea, les cobran a los bancos por tener liquidez. De esa manera buscan empujar un poco más el romper el zero lower bound para salir a empujar a que salgan a prestar. En general, fíjense, acá están un poco las tasas de interés nominales negativas. La euroárea, en la zona euro fue de las que más negativas tuvo, llegó como mucho a menos 0,5, menos 0,7 me parece. No podés tampoco poner tasas de interés nominales negativas más allá de menos 1,
O sea, el límite es -1 nominal. No se ha visto algo más grande. Japón también ha tenido tasas de interés negativas nominales. Con esta tasa de interés nominal negativa lo que se hace es justamente penalizar la liquidez y que vos salgas a prestar y salgas a consumir y salgas a empujar la economía. Se fueron un poco más. Fíjense también que los quantitative easing que hicieron los bancos centrales del Reino Unido, Europa y Japón, que salieron con quantitative easing brutales. Eso es el tamaño de los activos del balance de sus bancos centrales. Salieron, fíjense cómo saltó. Lo de Japón después de 2013 fue una brutalidad. Los japoneses tuvieron desde la crisis, tuvieron una gran crisis en los 90, Japón, a principios de los 90. Desde ahí que Japón está en una trampa deflacionaria en la cual casi no crecen y casi no tienen inflación. Casi todo cero en Japón, crecimiento e inflación prácticamente cero desde el 90. ¿Cómo? Una trampa de liquidez, ¿no? Sí, claro, sí, un poco de eso, sí. Y bueno, ante la crisis, el Banco Central de Japón salió con un quantitative easing, pero en 2013 aparece Shinzo Abe con el Abenomics. Se los tiré, esto es una curiosidad. Abenomics, Shinzo Abe era el presidente del Banco Central de Japón. Tiró una bazuca de liquidez porque no podían generar inflación. Y recién empezó a despertarse, para que tengan una idea, recién se les despertó la inflación ahora, post-COVID, a los japoneses. Justamente fue todo un evento que habían subido, recuerdan hace poquito, la tasa subió 25 puntos básicos en Japón, porque estuvo en cero durante 20 años. Y subió la tasa a 25 décimas, 15 décimas, y fue un suceso global, porque los japoneses habían estado en cero, con tasa de inflación cero, y el crecimiento económico prácticamente en cero durante 20 años, 30 años. Recién ahora se les despertó el yen, empezó a devaluarse la moneda, se les despertaron un poco los precios, se les despertaron un poco las tasas, mínimo, valores de Argentina todavía nada que ver, pero muy peculiar, muy peculiar. Por ejemplo, vos ves los reportes del Financial Times, los tipos hablando de que les cambiaron el salario por primera vez en 15 años a algunas personas, ¿viste? O algo así, como que el salario quieto por 15, 20 años, y era todo un evento, no sabían ni cómo se hacía para cambiar el salario. Entonces, bueno, nada, para que vean, el instrumento no convencional de política monetaria son estos 4. Inyecciones de liquidez específicas, quantitative easing. El quantitative easing es una forma de decirles también es compras de activos a gran escala. Large Scale Asset Purchases, LSAP, le van a encontrar que se dice, compras de activo a gran escala, esos son los quantitative easing. Es distinto que la inyección de liquidez específica. Entonces, salgo a comprar de todo fuerte. Compras de activo a gran escala. Le hicieron los bancos centrales de los principales países del mundo. Después empezó el concepto de forward guidance para influir sobre las expectativas, las tasas de interés más largas y las tasas de interés nominales negativas, que es algo más raro, más especial. Después terminaron viendo la experiencia ex post de las tasas nominales negativas fue más mala que buena, porque no sirvió para reactivar la economía, no sirvió para reactivar la inflación, y en realidad lo que terminó haciendo es desintermediación financiera. A los bancos no les convenía prestar, no ganaban plata, empezaron a tener problemas de rentabilidad los bancos, tenían riesgo de que algún banquito les quiebre. Entonces, podés generar alguna inestabilidad financiera con las tasas de interés nominales negativas, porque de algún banco había riesgo de que quiebre, y te compras otro problema que no tenías. Entonces, ex post, la tasa nominal negativa, los que lo usaron no se llevaron grandes experiencias. Se experimentó ahora con eso en 2008 y desde ahí que no. La verdad que si me preguntan, el consenso es que mucho no sirvió y tuvo más costos que beneficios porque generó algo de desintermediación financiera y riesgo de crisis financiera porque tenías algún banco que podía quebrar. Entonces no gustó. La Fed nunca lo hizo por miedo a eso. Lo hizo Japón, la Unión Europea más que nada. Así que bueno, estas son las principales herramientas no convencionales de política monetaria, estas 4 cosas. Y con esto ya termino una primera parte de la clase, ¿no? Después ahora vamos a dedicar el resto a mirar un poco más lo que es COVID y post-COVID y algunas cositas más que les quiero comentar. Pero bueno, dado que ya somos bastantes, antes de un pequeño recreo, les comento, y a ver si puedo entrar al campo virtual. Fíjense si pueden entrar al campo virtual. Que ya cargué ahí la evaluación. Sí, ahí agarró.
Fíjense en el campus virtual que dice actividades, la cursada actividades. Para que les comparto. Ya que estoy. Este no. Listo. Acá, la cursada actividades. Y acá les dejé la evaluación. Así que bueno, básicamente lo voy a dividir el curso en dos grupos. ¿Sí? A algunos les van a tocar crisis financieras y a otros les van a tocar casos de implementación de regímenes de política monetaria. Es decir, en ciertos momentos en la historia donde en un país se implementó una política monetaria especial, analizar eso. ¿Sí? Acá abajo, fíjense que tienen los episodios, están por apellido aquí en crisis y apellidos en regímenes, no están mezclados, sino que cada uno tiene su episodio. Y repaso un poco la consigna para estar todos en la misma página, ¿sí? Para los que le tocó la crisis. Primero y principal, la consigna en base a los conceptos y bibliografía vistos en el curso. Fundamental. Si me cuentan el episodio y no me citan los papers del curso, no me hablan de los temas del curso, no está aprobado el trabajo. Es básico. Por más que el episodio esté explicado como el mismísimo Samuelson, no está bien. Lo que me importa a mí es usar el episodio como excusa para aplicar los temas vistos en clase. ¿Sí? La comento por así porque me pasa que a veces algunos se escribe 20 páginas, re bueno, qué sé yo, y no me citó un solo paper y no me sirve para nada. Entonces hay que rehacerlo. Entonces, prioridad, lean los papers y en base a eso apliquen y estudien el episodio. ¿Sí? No, más que el episodio en sí, prefiero que lean los papers a que el estudio del episodio en sí. Si el presidente del Banco Central en ese momento le pifian el nombre, no me interesa. O sea, lo que me importa es que expliquen bien el concepto. Pero bueno, caso de crisis. Son 3 grandes grupos de cosas que hay que hacer. Por un lado, clasificar la crisis. ¿En qué consistió la crisis y clasificarla? ¿Sí? Es decir, qué tipo de crisis, y vimos qué tipos de crisis habían, explique qué tipo de crisis fue, por qué, muestren alguna variable que me digan por qué fue este tipo de crisis. Si se puede, esta es más difícil. La 1 seguro, esta es básica, hay que hacerla sí o sí. La segunda, dependiendo del caso, hay algunos casos que es más fácil que otros, por eso digo, pero en la mayoría de los casos es fácil. ¿Qué problema tenía el marco de regulación financiera en ese país? ¿Qué gatilló, complicó, generó, incubó la crisis? ¿Sí? Hay algunos casos que es mucho más fácil que en otros esto, pero es por eso digo, si algunos casos es medio complicado, traten de encontrarle la vuelta, si no, bueno, esta no me importa tanto. Me importa más la 1, fundamentalmente, las 2. A algunas es obvio que sí, que tiene que estar. En las que tiene que estar, tiene que estar. En las que yo sé cuáles son los casos más difíciles, a esos soy más bueno. En los que sé que es muy obvio cuál es el problema, no soy tan bueno. Y después, ¿cómo era el régimen de política monetaria al momento de la incubación del crisis? ¿Jugó un rol relevante? ¿Hubo un cambio en la política monetaria después? General, es decir, ¿qué tipo de esquema de política monetaria había? De los distintos que charlamos hace un ratito. ¿Hubo un cambio de esquema antes y después? ¿Qué pasó? Hubo a veces que pasa, que se rompe un esquema y entras con otro. Entonces, eso para los que les tocaron crisis. Para los que les toca implementación de regímenes de política monetaria. Fundamental, ¿qué tipo de régimen se implementó? Explicarlo con lo que vimos en el curso. ¿Qué instrumentos principales decidió usar el Banco Central para la conducción de su política monetaria? Pero y acá les pido ser bien específicos. Como a los que les tocó crisis no les pido tanta especificidad, a los que les tocó crisis expliquen la crisis y después díganme más o menos qué marco de política monetaria se usó. A los que les toca política monetaria les pido bastante más especificidad. Les pido, ¿qué instrumentos les tocó al Banco Central? Por ejemplo, si les tocó así hacer un tipo de tasa de interés, ¿cuál es el esquema de fijación de tasas que se fijó? ¿Mercado o tasa del Banco Central, corredor? Lean cuál es el tipo de, no me digan tasa de interés, sino qué formato de la tasa de interés se usó. ¿Cuál fue el desempeño del esquema implementado? O sea, ¿anduvo bien o se rompió? Y si dígame un poquito por qué, ¿no? O sea, anduvo bien, sí, y se rompió, ¿por qué? Hay algunos que se rompen, ¿por qué se rompieron? Ya lo vimos también un poquito. Y esta es un poco más complicada, pero es como para el 10, si se quiere.
A veces lo que pasa es que hay cambios también en la regulación financiera al momento del cambio de régimen de política monetaria. Ese país, cuando cambia de régimen o está adherido al Basilea de ese momento, es decir, el Basilea está el Basilea 1, Basilea 2, Basilea 3. Lo vemos, fíjense en las slides, está anotado qué año salió cada uno, entonces, qué sé yo, tiene un tema de los 90, Basilea 3 no existía, pero estaba más o menos, tenía Basilea 2, el Banco Central de ese momento, o algo así. En esta con que me digan algunas referencias, esta soy más laxo. Lo que sí más importante es, detállenme bien el esquema de política monetaria, qué instrumento se usó bien y cómo anduvo. Complementario, bonus track, si se quiere, un poquito de política financiera, Basilea 2, Basilea 3. Por ejemplo, hay veces que los esquemas de los 90 aplicaban bien a Basilea 2 y chocaron igual, por los problemas que tenía Basilea 2. Entonces aprovechen eso y cuéntenme, sí, chocó porque, aunque cumplían Basilea 2, los problemas de Basilea 2 son. Entonces a veces pasa eso. O ponele otro que se adoptó después de la crisis, bueno, sí, adoptó Basilea 3 o está en ISO. ¿Qué es esto? ¿Qué es Basilea 3? Lo de lo macro-pru, micro-pru, estas cosas, ¿no? No quiero decir mucho porque si no les estoy spoileando todo. Pero es eso más o menos. Para todos. Importante justificar lo que dicen. Es decir, si me dicen, qué sé yo, fue una crisis bancaria, ¿por qué? Decímelo, decime por qué me decís que fue una crisis bancaria. O fue una crisis de deuda pública. Explicar el por qué fue eso. Les recomiendo activamente que usen, además que nada los que les tocaron las crisis, que muestren una serie de crédito, por ejemplo, a PIB, o una serie de los activos para ver si fue un boom de crédito, un boom de activos. Muéstrenme algunas series macroeconómicas para graficar lo que están viendo. Pueden usar, después les digo. Recomendaciones de fuentes de información. Ahí les pongo algunas. Las más fáciles, que están todos los países del mundo más o menos, está el WIO del FMI. Para los que no lo conocen, googleenlo, fíjense que es muy fácil, tienen datos anuales desde el 80 hasta ahora, para prácticamente todos los países del mundo. Datos de los World Development Indicators, WDI del Banco Mundial, también ahí hay mucho. OCDE tiene datos, CEPAL tiene datos, los International Financial Statistics del FMI son muchos. Para ver tipos de cambio real y nominales de todo el mundo tiene el BIS. El BIS, pongan Real Exchange Rate, y les va a aparecer en el del BIS todos los tipos de cambios reales del mundo que están más o menos en países, digamos, de ingreso medio para arriba, si se quiere. Después también les recomiendo activamente, miren el Banco Central del país que les tocó. A ver el informe de política monetaria. Hay dos informes importantes. El informe de política monetaria y el informe de estabilidad financiera. Esos son los dos informes insignia de los bancos centrales. Ahí en general cuentan un poquito en qué andan. ¿Sí? O sea, les recomiendo que los miren. El de ese año, digamos, lean el de ese año. Si a usted les tocó, no sé, un año en puntual, que ese año que decía el Banco Central. Fíjense los informes, está todo subido a la web. Estuve en general mirando, hay hasta papers que hacen estas cosas y revisan estas cosas. Pueden leerlos y pueden citarlos. O sea, que ya estudiaron estos temas, obviamente. Si ustedes encuentran un paper que estudia el caso, perfecto. Simplemente que si me copian y pegan el paper que estudia el caso, a mí no me sirve de nada porque no me aplicaron la bibliografía del curso. ¿Me se entiende? O sea, si agarran el paper, che, ¿qué pasó en la crisis de 2008? Y agarran el paper de la American Economy Review y lo traducen al español y me lo ponen, y si no citan los papers es cero. O sea, no está aprobado el examen. Entonces, lean los papers que explican los casos, obviamente, pero encuéntrenle la vuelta para hacer el link con la materia. Todos los casos que elegí es muy fácil hacer el link. Los que son más difíciles en realidad es porque me los piden ustedes, me parece. Los más fáciles son los que tenía yo medio de antemano. El criterio de evaluación entonces se evaluará el manejo y aplicación de los conceptos vistos en el curso de la bibliografía básica. Si agregan bibliografía ampliatoria, es decir, vieron que yo les pongo básica y ampliatoria en cada unidad, en el programa lo pueden ver. Bájense el programa que está ampliatoria y básica. La ampliatoria, si agregan algo a la ampliatoria, se valora positivamente agregar bibliografía ampliatoria. Y pueden agregar otras fuentes, cítenlas. Citen todo lo que usan, agreguen una sección al final
de referencias bibliográficas. Citen todo lo que usan. Y la longitud máxima de esto, 10 páginas A4, en formato normal, Times New Roman 12, es decir, no soy tan policía, pero simplemente no me pongan letra 4 con márgenes 0 para... escríbanlo en tamaños de ser humano, con márgenes de ser humano para hacerlo más o menos en 10 páginas. Y si son 11 o son 9, está bien, o sea, pero no quiero 35 páginas con letra 4 y se entiende, ¿no? O sea, normas de convivencia básicas son. más que límites duros. Entonces, son 10 páginas A4 con márgenes en formato normal, fuente Times New Roman o Arial 12 u 11. ¿Sí? De vuelta, si se pasan un poquito, está bien. No me entreguen 20 páginas, no me entreguen 10 con letra 4, nada más. La página de referencias bibliográficas no se cuenta dentro de las 10. ¿Sí? O sea, tienen 10 páginas de contenido para contarme las cosas. De vuelta, no me interesa tanto que se metan en el detalle del episodio, sí que apliquen bien lo que vemos. Entonces, que expliquen, che, fue una crisis cambiaria, ¿por qué? Por esto. Pasamos a este esquema de política monetaria, consiste en esto, esto y esto, y usó esta herramienta. Eso lo valoro mucho. ¿Sí? Y si lo hacen bien, va a estar bien. No hay mucha vuelta, en serio, es leerlo, la bibliografía de la materia y usarla para ver estos episodios. La fecha de entrega es el domingo 13 de octubre. Le puse el 13 porque creo que hay un feriado ahí. No era para arruinárseles el feriado, pero al revés. Era por si tal vez a los que trabajan y los que están trabajando les sirve tal vez tener el feriado ahí dando vueltas. Así que eso, el 13 de octubre el domingo a la noche. Pongo 23.59 para poner un umbral de corte. Así que nada, ahí mándenmelo a mi mail con el nombre, su apellido.pdf y ahí estamos. ¿Vamos bien? ¿Se entendió? Sí, sí. Espectacular. Buenísimo. Entendió. Bueno, si quieren hacemos un descansito, 10 minutos, son 8 y 10 acá en Argentina, 8 y 20, ¿les parece? Dentro de 11 minutos nos vemos y seguimos con lo demás. Ok.